Bienvenidos a Vamos a Jugar Una. Yo soy Enric y os traigo 10 juegos de mesa para jugar hoy si tenéis toda la tarde. ¿Vamos a jugar una? Vamos a empezar hoy con un vídeo un poquito diferente, más que nada porque son juegos que nosotros sacaríamos si tuviéramos toda la tarde, que no son de sacarlos y jugar media horilla y ya está. Pero bueno, un poquito larguetes, pero bueno, que se pueden combinar entre ellos fácilmente y jugar a 2, incluso 3 juegos la misma tarde. Así que nada, ya sabéis que aquí en el canal no es nada sin vosotros, así que os agradezco de corazón siempre que os pasáis y si podéis soltar un me gusta o suscribíos, darle un comentario y activar la campanita para futuras notificaciones, nos ayuda muchísimo para seguir creando contenido y vamos a empezar ahora sí aquí en Vamos a Jugar Una. Y como este vídeo empezará bastante fuerte con los juegos, vamos a empezar con el primero. Os traigo un juegazo de gestión de recursos y sobre todo de energizar la ciudad, donde tendremos que tener en cuenta un mogollón de cosas, sobre todo no liarla porque se nos puede quemar el chiringuito y bueno, se nos puede complicar la cosa. Aquí os traigo este maravilloso Daitoshi, un juego traído por The Beer de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con una duración de 120 minutos, aunque nuestras partidas suelen irse a 2 horas y media, incluso 3 horas, si da un poquito de AP a la gente. Pero bueno, un juego de gestión de recursos donde tendremos aquí una ciudad entera y luego tendremos también recursos que están protegidos por unos seres llamados yokai. Y luego tenemos nuestra propia zona de juego, ¿vale? Que es donde tendremos que ir pues colocando nuestros trabajadores y nuestros recursos para intentar llegar a energizarlo todo y conseguir la máxima puntuación. Es un juego muy duro, sobre todo a la hora de gestionarlo todo, y que la primera partida es como bastante complicada de ejecutarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos que entender, muchas cosas que explicar y sobre todo es un juego de que cuando lo estás entendiendo, wow, hay mucha microregla, el manual es muy denso y creo que le falta de pulir un poquito, así que me tuve que ver un par de vídeos para entenderlo perfectamente. Pero una vez entiendes la mecánica, cómo va hilando todo y cómo te vas metiendo durante la partida, que empiezas con unos niveles de energización bastante más pobres y luego vas avanzando y se va poniendo chunga la cosa, hay un mogollón de acciones por hacer y es fascinante el cómo funciona. Me ha sorprendido sobre todo porque es de estos juegos de que no he escuchado tanto hablar, como por ejemplo hoy en día quien no ha escuchado hablar de Brass, Nucleum, yo que sé, miro mi ludoteca, pues Flamecraft, Smartphone, Eclipse, juegos así de gestión de recursos, pero que quizás este Daitoshi no ha conseguido meterse de por medio en todo. Los que son muy Eurogamers, sobre todo los muy jugones, estoy seguro que lo conocéis, pero es un juego que de golpe y porrazo un día de Beer decidió poner a 30 euros de descuento, yo me lo compré y entiendo perfectamente que no se haya vendido tanto. ¿El por qué? Porque es muy durete, o sea, es un juego denso, es un juego que cuando lo entiendes hila muy bien y funciona perfectamente, pero que no es para todos los gustos. Pero si os gustan los retos, aquí tenéis Daitoshi, que os va a dar unas partidas en la ludoteca geniales. En Daitoshi lo que vamos a hacer principalmente es gestionar una ciudad en plena revolución industrial impulsada por vapor, compitiendo por desarrollar nuestra fábrica, completar proyectos y dejar huella en el progreso. La clave está en la colocación táctica del magnate en los distritos y la producción eficiente en tu tablero personal, lo cual lo convierte en un juego estratégico, con interacción constante y decisiones muy medidas. A lo largo de la partida vas a tener que producir bienes, gestionar el impacto medioambiental de tus acciones, contratar trabajadores, electrificar distritos y mejorar tu red de producción, todo mientras el resto de jugadores compite por las mismas acciones y presiona en los espacios más valiosos del tablero central. Es un juego donde cada turno tiene peso real y el equilibrio entre eficiencia y sostenibilidad define tu camino a la victoria. Lo que más me ha gustado es cómo mezcla el euro exigente con un tema muy bien integrado, que no solo está en el arte, sino en las mecánicas. Las partidas se sienten profundas, tensas y con una progresión constante, en la que cada acción cuenta y el juego no te regala nada. Además, tienes el punto de interacción silenciosa pero muy directa, donde si te duermes, el resto te pisa las mejores posiciones y se llevan los beneficios clave. Y todo con ese aire de crítica medioambiental que se mezcla en el progreso industrial, muy en la línea de los juegos de la Kemushi Saga.
Como punto negativo, diría que la curva de entrada es exigente, especialmente por la cantidad de efectos, excepciones y simbología que debes tener en cuenta desde la primera ronda. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si lo vas a sacar con gente que se abruma con muchos elementos desde el principio. Lo recomendaría a jugadores experimentados, que disfruten de euros con peso medio alto y les encante optimizar y planificar a largo plazo. Si te gustó Barcelona o Bitoku, Daitoshi te puede encantar, porque ofrece un diseño moderno con tensión, desarrollo constante y una identidad propia muy clara. En definitiva, un juego que mezcla diseño elegante con tema potente y una recompensa al jugador que sabe leer el tempo de la partida. Si te gusta el Eurogame denso, con decisiones apretadas y una ambientación con mensaje, Daitoshi puede darte partidas memorables. Muchas veces en los juegos de mesa nos preguntamos si solo es jugar. ¿Por qué? Porque a veces vemos que hay un cariño detrás de las obras que crean. Es decir, un juego no solo es un juego, son sus componentes, sus autores, sus ilustradores, y hay mentes pensantes detrás para que el juego cuadre perfectamente, que no tenga un acabado pocho y sobre todo que tenga sentido todo. Y aquí, en el sentido más estricto de la palabra, un juegazo que es más que un juego, una experiencia, sería este Time Stories, un juego que cuesta bastante de encontrar y que os tendréis que meter sí o sí en el mundo de los juegos de mesa de segunda mano, traído por Asmodee, de 2 a 4 jugadores para 12 años adelante y con una duración de unos 90 minutos por sesión, ¿vale? Aproximadamente. ¿Por qué digo por sesión? Porque el juego es un escape room donde tendremos como una especie de panorámica, ¿vale? Dependiendo en la sala en la que estemos. Tendremos como una especie de mapa y nosotros decimos, venga, ahora vamos a la cocina. Y se nos desplegará la cocina entera con varias cartas. Tendremos una lectura, ¿vale? Tened en cuenta que es un juego bastante narrativo y luego a partir de ahí tendremos una evolución del juego donde tendremos que hacer acciones, con los meeples decidiremos dónde va cada personaje y esas cartas donde nos coloquemos con nuestros pivotes solo la podrán ver esos personajes. Por lo tanto, cuidado porque es un juego bastante sesudo, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es una maravilla, una obra de arte sensacional, donde iremos jugando poquito a poco, tendremos combates o tendremos diferentes encontronazos y en el cual cada partida será diferente. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que encontrar es el punto A, ¿vale? Empezar y llegar al punto B. ¿Qué pasa? Que en ningún momento nos dicen cómo llegar. Por lo tanto, tendremos que hacer varios intentos. Tenemos una serie de tiempo que se llaman UTs, unidades de tiempo, que iremos gastando y si por lo que sea en esa sesión llega al cero, tendremos que volver a empezar. Pero no empezaremos de cero. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué pistas son como opcionales y qué otras pistas son de verdad. Por lo tanto, tendremos que hacer llegar a este sitio, gastar X unidades de tiempo, conseguir este objeto, venga, ahora vayamos aquí, hasta llegar al final, ¿vale? Es más fácil de lo que parece y os lo prometo que es una experiencia brutal. Es un juegazo que vais a disfrutar muchísimo y que os prometo que os va a volar la cabeza. Tiene mogollón de expansiones, ¿vale? Nosotros nos lo compramos todo en Wallapop. ¿Y qué queréis que os diga? Estamos enamoradísimos de este juego. La lástima es que solo lo puedes jugar una vez, pero os prometo que va a ser la mejor experiencia en juegos de mesa que vais a tener mucho tiempo en vuestra mesa. En Time Stories lo que vamos a hacer principalmente es viajar en el tiempo para resolver misiones y evitar catástrofes temporales. La clave está en explorar escenarios, recolectar pistas y tomar decisiones que afectarán al curso de la historia, lo cual lo convierte en un juego muy narrativo y envolvente. A lo largo de la partida vas a gestionar tus acciones limitadas, enfrentarte a desafíos y coordinarte con tu equipo, todo mientras el tiempo corre en tu contra y cada error te acerca al fracaso. Es un juego donde cada decisión importa, porque puedes verte obligado a reiniciar la misión si fallas. Lo que más me ha gustado es la sensación de inmersión total que logra. La partida se siente intensa, muy temática y te atrapa en su narrativa. Aunque al principio pueda parecer simple, es un juego de exploración. En cuanto avanzas ves cómo tus decisiones realmente tienen peso. Además, tenemos ese toque de bucle temporal donde aprendes de tus errores para intentarlo de nuevo y le da un sabor único. El único punto negativo que nosotros le vemos es que no es rejugable.
Una vez resuelves una misión, conocerás la historia y el misterio desaparece. No es un gran problema, pero sí algo que debes tener en cuenta si buscas juegos que puedas repetir jugar muchas veces. Lo recomendaría a grupos que disfruten de experiencias narrativas, que valoren más la historia y la cooperación que la competición directa. Si te gustaron juegos como Sherlock Holmes Detective Asesor o The Adventure of Robin Hood, creo que Time Stories te puede encantar. En definitiva, Time Stories es un juego muy especial si te gusta vivir historias únicas en mesa. Si te atrae la idea de resolver misterios saltando entre épocas, Time Stories puede regalarte partidas realmente memorables. Y el siguiente que os traigo es más bien una oda a una aerolínea llamada Pan Am, que fue la de las primeras en los años 20, que cerró en los años 90. Por lo tanto, bueno, yo que soy del 92, la verdad es que ha llovido muchísimo. Pero básicamente nosotros seremos una de las aerolíneas que tenemos que intentar generar el máximo de dinero posible construyendo nuestras propias vías de rutas, ¿vale? Aéreas, para luego comprar acciones en Pan Am, intentar ser el que tenga más dinero al final de todo. Aquí os traigo Pan Am, un juego traído por las Level Games de 2 a 4 jugadores para 12 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Bueno, ya he explicado más o menos cómo funciona el juego y veréis en el vídeo que se explica mucho mejor y se ven los componentes que son una pasada. Me gusta mucho, sobre todo porque el tema de los aviones siempre me ha atraído mucho, soy muy fan de SkyTeam y este Pan Am me tiene enamoradísimo. Os vienen también un montón de aviones de este estilo. Perdón, que he estornudado y no quería grabarlo. Hay estos aviones de este estilo y básicamente son de plástico, lo cual me ha parecido un poquito como que ahí se ha perdido un poquito de magia, ¿vale? Pero sí que es verdad que este juego es bastante asequible para la caja que es tan grande, así que bueno, tampoco le vamos a poner pegas. Un juego que hemos disfrutado muchísimo, donde tienes que ir gestionando todo tu dinero y sobre todo con cabeza porque te podrán fastidiar las líneas, es decir, tú estarás todo el rato pensando, tu ingeniero hace esto, entonces yo compro esta ruta, luego voy a los aviones, voy a tal, pero es que nos van a ir denegando todo el rato, porque ya sabéis que los juegos de recursos y sobre todo de gestión de dinero, la magia es denegar, lo que deja de ganar el otro al final son puntos positivos para todos los demás, porque uno pierde y el otro gana. El baremo es que en vez de subir así y quedarse igual, sino que este baja y tú subes, por lo tanto la diferencia es mayor. Un juego con una producción espectacular que me gusta muchísimo y sobre todo porque es muy curioso ver cómo han enfocado todo el manual y sobre todo todos los billetes, cartas y demás en nociones y motivos de lo que era Pan Am en su día. Pensar que hoy en día es como totalmente normal ver cómo los aviones vuelan, cómo la gente se va a los aeropuertos y hace cola, pero en su momento que empezó toda esta revolución aérea es brutal ver cómo ha funcionado y sobre todo en este juego no solo vivirás la experiencia del juego, sino vivirás la experiencia de lo que era Pan Am en aquella época, de cómo las pequeñas aerolíneas tenían que como meterse dentro de la propia Pan Am para tener acciones y sobre todo poder vivir esa experiencia y tener oportunidad de sacar a volar a sus aviones. Así que nada, aquí os traigo Pan Am, que es un juego de recursos genial, que lo hemos pasado súper bien y que es un pepino asegurado. En Pan Am lo que vamos a hacer principalmente es expandir nuestra aerolínea comprando rutas y aviones, mientras seguimos de cerca los movimientos de Pan Am. La clave está en el momento justo para vender tus rutas y aprovechar el crecimiento de la compañía histórica, lo cual lo convierte en un juego económico oportunista y con tensión constante. A lo largo de la partida vas a tener que pujar por acciones, trazar rutas estratégicas, elegir bien qué aviones comprar y cuándo soltar tus rutas al gigante Panam, todo mientras el mercado se mueve, los eventos alteran las condiciones y los demás jugadores luchan por los mismos espacios. Es un juego donde cada decisión cuenta y anticiparte puede marcar la diferencia entre ganar o quedarte fuera del negocio. Lo que más me ha gustado es cómo combina economía, subastas y mapas de forma tan natural y accesible. Las partidas se sienten dinámicas, tensas y muy temáticas, con esa sensación constante de que estás dentro de una carrera por crecer, pero también por saber cuándo dejar ir. Aunque al principio puede parecer muy guiado por la expansión de Panam, en cuanto ves cómo funciona el flujo económico y el juego de los demás, engancha muchísimo. Además, tiene ese punto de interacción elegante, sin confrontación directa, pero con presión constante. Como punto negativo, diría que el azar en las cartas de eventos puede condicionar algunas decisiones estratégicas o alterar el ritmo. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una experiencia totalmente controlada o muy predecible.
Lo recomendaría a grupos que disfrutan de juegos económicos accesibles con algo de subasta y un fuerte componente temático, o a jugadores que quieran un euro medio con decisiones interesantes pero sin agobiar. Si te gustó algo como Airlines Europa o juegos tipo Suburbia, este te puede encantar porque tiene un punto parecido de expansión pero con una capa económica más viva y un final muy tenso. En definitiva, Panam me ha sorprendido muchísimo. Es uno de esos juegos que mezcla mecánicas conocidas con una ambientación que realmente funciona, y si te gusta lo económico con tensión contenida, te va a encantar. Y obviamente, para bicharraco, os traigo ahora un tocho, el número uno de la BGG, que creo que no podía faltar en la ludoteca. Últimamente le estamos dando muchísimas partidas. Este lunes he quedado justamente para jugarlo otra vez. Y luego el jueves, como vendrá una amiga que estaba de baja, bueno, que estaba con problemas personales y demás, me ha dicho que quería jugarlo, así que me voy a hinchar a jugar a este bicho llamado Brass Birmingham, un juego traído por Maldito Games y Roxley de 2 a 4 jugadores para 14 años adelante y con una duración de 60 a 120 minutos. Mentira, 120 minutos ya os aseguro que no va a ser así, va a durar bastante más la partida, pero bueno, es un juego que a pesar de que dure, yo lo he disfrutado muchísimo, lo hemos pasado genial, es una brutalidad cómo funciona. El tema de las vías, la red de conexión, el tema del hierro, el carbón, cómo tienes que ir gestionando todo y cómo tienes que, o sea, cómo vas jugando a cada partida que juegas, mejor lo juegas porque ves nuevas posibilidades. Yo estoy muy obsesionado con la run o sea, con la run, con la vía, digamos, de la manera de jugar de casas y de vez en cuando una alfarera o directamente a cervezas. Es una brutalidad lo que dan las casas, cómo tienes que desarrollar todo a lo loco, cómo la gente se te queda mirando al principio cuando no tiene ni idea qué estás haciendo y sobre todo lo bien que funciona. ¡Buah! A dos jugadores mi récord 184 puntos. El otro día lo hice y dije, madre mía, aunque siempre hacía 160, entre 165 y 175, más o menos, a dos jugadores 184, que me parece un pepino. Me aspiro a los 200, pero es que no hay manera, tú, me parece una pasada. Y bueno, a tres jugadores, perdón, el máximo que he hecho son unos 179, pero es que me dejaron hacer lo que me dio la gana. ¿Vale? O sea, me pareció una burrada y 179 puntos, ¡guau! ¡Qué brutalidad! Pero bueno, un juegazo espectacular que por algo es el número uno de la BGG. Estoy seguro que hay juegos que son más buenos y que los disfrutas más, pero este, os lo prometo que no me cansaré jamás de sacarlo. Ahora mismo si alguien me llama y me dice, Enric, nos echamos un brass, me vengo corriendo a tu casa, me saco el juego y nos echamos un brass. Ostras, es que es una pasada brutal. Lo único malo, que de tanto transportarlo, tengo el juego bastante cascadete, pero bueno, el interior está perfecto, todo enfundado, así que este maravilloso Brass estoy seguro que os va a dar unas partidas brutales. En Brass Birmingham lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar nuestra red industrial y comercial en la Inglaterra del siglo XIX, construyendo fábricas, canales y vías de tren para optimizar nuestros ingresos y puntos. La clave está en la gestión de cartas y recursos y en el momento exacto en que desarrollamos o vendemos, lo cual lo convierte en un juego estratégico, exigente y absolutamente brillante. Durante la partida vas a tener que planear a largo plazo, conectar tus industrias, producir, consumir carbón y hierro y aprovechar las acciones de los demás en tu beneficio, todo mientras el mapa se llena y cada turno cuenta con más que el anterior. Es un juego donde cada decisión es un pequeño engranaje dentro de un gran motor económico. Lo que más me ha gustado es la sensación de evolución entre las dos eras, canales y ferrocarriles, y cómo tienes que adaptarte constantemente a lo que ocurre en el tablero. Las partidas se sienten tensas, muy ajustadas y con una profundidad que te atrapa. Y aunque al principio puede parecer abrumador por la cantidad de opciones, en cuanto entiendes la lógica del sistema, todo fluye y se convierte en una experiencia absorbente. Además tiene ese punto de interacción indirecta constante que hace que nunca juegues solo a tu bola. Como punto negativo, diría que la curva de entrada es considerable y requiere cabeza desde el minuto uno. No es un gran problema, pero sí algo a tener en cuenta si buscas una experiencia más relajada o si tu grupo prefiere juegos más ligeros.
Lo recomendaría a jugadores que disfrutan los euros duros con planificación a largo plazo, interacción sutil y mucha rejugabilidad. Si te gustó Terraforming Mars o Gaia Project, creo que Brass Birmingham te puede fascinar, porque ofrece una tensión económica única y un sistema de puntuación que recompensa cada paso bien pensado. En definitiva, un juego que no solo ha llegado para quedarse en mi ludoteca, sino que cada vez que lo juego me parece mejor. Si te atrae los retos económicos con profundidad, Brass Birmingham es imprescindible. Y el siguiente que os traigo es un juego que a mí me gusta mucho de sacar, sobre todo cuando llevo mucho tiempo sin jugarlo, porque me siento como que si no lo hubiera jugado nunca y descubro nuevas cosas y sobre todo es un juego con un arte muy peculiar. Soy muy fan de todos los museos, de cosas arquitectónicas y demás, y me encanta ir por ahí a ver museos, me voy con cualquiera. Y aquí os traigo este Museum. Un juego traído por Devir de 2 a 4 jugadores para 10 años en adelante y con una duración de 60 minutos. Ostras, 60 minutos, yo no me lo he jugado nunca en 60 minutos. Quizás en hora y media sí, pero 60 nunca, porque se hace muy largo. Es decir, sobre todo a partir de 3 jugadores, yo veo que la gente es un set collector donde tendremos que formar nuestro propio museo, ¿vale? Y cada uno tendrá su museo asimétrico, ¿vale? Es decir, que la colocación de las obras que tendremos que colocar es diferente. Me gusta mucho el arte que tiene porque ejemplifica o representan obras de arte reales, es decir, no solo son obras de arte, sino son localizaciones, cosas importantes que se han hecho en el mundo, objetos de todo tipo, ¿vale? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que están separados por continentes, Europa, Asia y demás. Entonces, bueno, tú vas a ir consiguiendo puntos de prestigio y sobre todo puntos a lo largo de la partida y tener en cuenta que al final de todo vamos a conseguir puntos extras según hayamos organizando nuestro museo y si conseguimos llenarlo entero tendremos una puntuación extra aparte. Es una pasada el cómo funciona y el arte es que os lo prometo, es fascinante porque es así como pintado con acuarela con un toque así muy característico que hace que el juego entre muchísimo más. Tú lo tienes desplegado en mesa y la gente dice, ostras, qué bonito, ¿no? Hostia, qué chulo. Y cuando vas haciendo todo el set collector, es brutal. A mí me ha gustado mucho y me ha funcionado genial este Museum. En Museum lo que vamos a hacer principalmente es coleccionar cartas para crear exposiciones dentro de nuestro propio museo. La clave está en combinar correctamente civilizaciones y temáticas para generar colecciones que nos den muchos puntos, lo cual lo convierte en un juego ligero pero con un toque estratégico. A lo largo de la partida vas a tener que gestionar cartas, decidir cómo cederlas o usarlas como pago y montar tu puzzle dentro del museo. Todo mientras otros jugadores pueden aprovechar tu descarte o quitarte cartas del suministro. Es un juego donde cada carta puede ser clave para tu colección o para la de otro. Lo que más me ha gustado es la idea de ir construyendo una colección coherente y visual dentro de tu propio museo. Las partidas se sienten relajadas pero con una tensión creciente, y aunque al principio puede parecer solo un juego de cartas más, en cuanto le pillas el ritmo te atrapa esa sensación de estar diseñando una exposición real. Además, tiene ese punto de interacción indirecta que mantiene a todos atentos incluso fuera de su turno. Como punto negativo, diría que el azar puede tener bastante peso en las cartas que robas y que a 2 jugadores pierde parte de la gracia. No es un gran problema, pero sí algo que conviene tener en cuenta si buscas una experiencia más controlada o lo vas a jugar en pareja habitualmente. Lo recomendaría a quienes busquen un euro ligero con un toque temático muy marcado, ideal para grupos de jugadores ocasionales o para quienes disfruten coleccionando y organizando elementos. Si te gustó Wingspan o Botanicus, este te puede gustar porque tiene ese punto similar de colección y orden personal, aunque con algo más de caos. En definitiva, Museum es un juego que entra por los ojos, se juega con fluidez y resulta muy temático. Si te atrae la idea de montar tu propio museo, creo que le puedes dar muchas partidas, aunque quizás no sea para todo el mundo. Como fans declarados de los Roll and Ride, creo que este juego no podía faltar en nuestra ludoteca. Es un juego que nos ha gustado mucho, sobre todo porque es mucho más que un Roll and Ride. Es decir, los Roll and Ride suelen ser un poquito más sencillos, tiras los dados, tachas lo que ha salido y siguiente. ¿Vale? Muy sencillo y vas completando habilidades y demás. Aquí es un juego que se complica bastante y como a nosotros nos gustan los juegos un poquito más enrevesados, se agradece un montón que saquen Roll and Rides más arriesgados, pero que triunfen en mesa. Y aquí os traigo este
French Quarter, un juego traído por Tranquis Games de 1 a 4 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 15 minutos. Tendremos que jugar a lo largo de 8 rondas, que es básicamente lo que dura nuestra noche de fiesta, ¿vale? En cada hora se harán 2 acciones a la vez, se pondrán serán 4 fases y se pondrá un dado en una de las cartas y será esa acción. Luego, adicionalmente, se volverá a repetir esa fase, se podrá poner con lo que sobre y entonces volveremos a hacer esa acción. Tendremos que ir tachando en nuestras 2 hojas de ruta, ¿vale? En los balcones y luego en, digamos, las casas que van apareciendo. Y si hemos usado el dado rosa, luego también contaremos por qué sitios hemos pasado. Básicamente se irá jugando a lo largo de 8 rondas y el que haga más puntos al final de la partida será el que haya pasado la noche más genial y más legendaria. Es un juego que aprieta un montón, ¿vale? Porque no es tan sencillo como tener un solo mapa, sino que tenemos que pensar en los 2 mapas a la vez que tenemos, donde iremos apuntando y donde iremos combando y sobre todo haciendo los multiplicadores para intentar conseguir esa puntuación soñada. Luego tenemos los artistas, que también le dan un toque variado al juego, y es que hay tantas cosas que estar pendientes que por eso nos ha gustado tanto, porque es complicado más no poder. En 45 minutos quizás es un poquito corto para nuestro gusto, es decir, nuestras partidas suelen durar a lo largo de 60 minutos porque sobre todo cuando lo explicas por primera vez, la gente no entiende del todo los conceptos, pero bueno, es ponerse a jugar. Hacemos un turno de ejemplo para que vea la gente cómo funciona y enseguida estamos liados con este French Quarter. En French Quarter, diseñado por el equipo de Three Sisters y Fleet de Dice Games, lo que vamos a hacer principalmente es recorrer el mítico barrio francés de Nueva Orleans en formato roll and write estratégico bastante exigente. Durante 8 rondas iremos eligiendo dados con distintas cartas de viaje. Cada dado nos permite hacer 4 cosas: activar la acción de la carta, comida, cultura, fiestas, compras o misticismo, movernos por el mapa con un tipo de transporte en concreto, activar el edificio donde caemos y además escribir el valor del dado en nuestro mapa cumpliendo una restricción numérica tipo Sudoku. Y no solo eso, hay una Second Line, el desfile típico de bodas que se va moviendo por el tablero y puede generarte puntos adicionales si has visitado los edificios correctos. Es un roll and write, pero de los densitos. Lo que más me gusta es que es puro combo. Cada icono que marcas puede activar otro efecto: desbloquear balcones, conseguir multiplicadores, activar paraguas que dan bonus y así constantemente. Tiene ese punto de puzzle tipo Sudoku al que tener que colocar números que encajen con los edificios adyacentes, y eso hace que no solo mires lo que te da más puntos ahora, sino lo que puedes escribir ese número sin bloquearte. Es exigente y no es un roll and write ligero para desconectar. Aquí tienes que optimizar y temáticamente está bastante bien integrado. Realmente sientes que estás visitando zonas distintas. Como punto negativo, puede abrumar en las primeras partidas. Hay muchas mini áreas de puntuación, combos y símbolos que gestionar. Además, la interacción entre jugadores es prácticamente inexistente. Es un multisolitario donde cada uno optimiza su hoja. Y si no te gustan los roll and write con bastante carga mental, puede resultarte demasiado. Lo recomendaría a quienes disfruten del roll and write de peso medio alto, tipo Three Sisters o Motor City, donde el combo y la eficiencia lo son todo. Si te gustan los juegos que parecen sencillos pero esconden mucha profundidad estratégica, aquí tienes uno muy sólido. Y no es de esos que busques algo ligero o social, sino que también que quieres exprimir cada decisión. En definitiva, French Quarter es un roll and write estratégico muy bien armado, lleno de combos y decisiones interesantes. No es para todo el mundo, pero si te gusta optimizar y encajar efectos mientras paseas por Nueva Orleans, aquí tienes un viaje bastante intenso. Y hay juegos en toda nuestra vida que nos impulsan sobre todo a ganar. Es decir, desde pequeños siempre nos están diciendo hay que dar el primero, nunca el último, tal, no sé qué. Y aquí viene un juego que viene a romper ese orden, que tiene ya sus añitos, pero que la verdad, a nosotros, siempre que lo sacamos, les rompemos la cabeza a cualquiera que empiece a jugarlo, pero se disfruta muchísimo. Que sería este Shikoku.
un juego traído por GDM Games de 3 a 8 jugadores para 8 años en adelante y con duración de 30 minutos. De esos juegos que los sacas por la tarde cuando tenemos sobre todo un grupo grande y te pones a jugar a tope y lo disfrutas muchísimo. La magia de Shikoku es que, como os he dicho, estamos acostumbrados a que siempre nos digan, venga va, hay que ser el primero, nunca el último, tal no sé qué. Pero si os digo que aquí el último y el primero pierden la partida automáticamente. Aquí cuenta el que acabe segundo y el que acabe penúltimo, y esos dos ganarán la partida y los demás la perderán. Así que cuidado, porque tendremos que ir usando cartas de valor ascendente, es decir, el que vaya, digamos, más alta es el que avanza más y el que tenga la carta más baja es el que avanza menos. Así que cuidado porque tendremos habilidades especiales durante la partida y tendremos que decidir cuándo jugar qué cartas y cuándo no. Es como la magia del juego que tiene un toque de faroleo bastante interesante, sobre todo porque al principio tú vas jugando poquito a poco y vas como viendo que claro, tú tienes una carta muy alta pero quizás lo que te mueves con esa carta son las chanclas que salgan en la propia carta, entonces son como los pasitos que vas haciendo a lo largo de tu templo, ¿vale? Que será este, y se irán colocando esos meeples a lo largo de la partida. Me gusta mucho cómo funciona y sobre todo porque cambia el paradigma total de la mentalidad que tenemos jugadora de los juegos. Siempre es ganar, ganar y ganar. Es como cuando le sacas a alguien un cooperativo y nunca ha jugado un cooperativo, que no lo entiende para nada porque dice, pero si yo estoy acostumbrado a ganar. Y muchos de mis colegas me dicen a veces, ostras, yo un cooperativo me lo juego, pero donde se ponga un competitivo, pues aquí tiene un faroleo y un toque de así de que tú crees que estás compitiendo, pero realmente estás intentando calcular de no pasarte de ir súper arriba, porque si no, aquí se te va a liar la partida y a veces igual una estrategia es subir muchísimo, guardarte las cartas que menos van a subir, porque los demás de golpe y porrazo van a decir, wow, aquí se me va a liar la cosa, así que puedo meterle cartas de valor muy alto porque enseguida voy a subir muchísimo y no pasa nada. Aquí os traigo Shikoku, que lo vais a disfrutar muchísimo, sobre todo durante esta tarde de partida. En Shikoku, cada jugador representa a un peregrino que sube los 33 escalones de un templo japonés, pero no ganará quien llegue el primero, sino que lo hará el que haga en segunda posición por arriba o por abajo. En cada ronda jugaremos cartas indicando cuántos pasos daremos y en qué orden se moverán los jugadores, pero ojo, hay dos posiciones que no avanzan, así que saber cuándo frenar es importante para saber cuándo avanzar. Además, el orden de turno se determina por las cartas jugadas en rondas anteriores, con lo que los movimientos de otros jugadores también influirán en tu destino. Shikoku es uno de esos juegos que te sorprende por lo sencillo que parece y lo retorcido que puede llegar a ser. La tensión viene de no correr, sino de saber medir con precisión tu ritmo, y eso genera risas, bloqueos inesperados y mucha interacción. La estética transmite calma, pero por dentro estás haciendo malabares para no quedarte en ni el primero ni el último. El azar también tiene bastante presencia, sobre todo en las primeras rondas, y eso puede ser frustrante si alguien se queda bloqueado sin muchas opciones. Además, en partidas a pocos jugadores puede perder algo de tensión, ya que parte de la gracia está en la interacción imprevisible. Lo recomendaría a quien busque un filler original, con interacción y una premisa muy distinta. Perfecto para jugar en grupo, en reuniones familiares o con gente que no se toma el juego demasiado en serio, pero que quiere algo más que tirar los dados y avanzar. Si te gustan los juegos con un ritmo controlado como Camel Up o Toma 6, Shikoku te puede encantar. En definitiva, estamos ante un juego que cambia a contracorriente, literal y figuradamente. Con una mecánica muy sencilla pero con un toque muy especial, se convierte en una joya tranquila pero competitiva que puede funcionar genial en grupos grandes. Me estoy dando cuenta que hace poco saqué un juego que trata sobre todo de los juegos juegos muy bonitos que parecen arte y me arrepiento de no haber sacado el que os traigo ahora, porque es un juego tan bonito, pero tan y tan y tan bonito, o sea, tiene unos colores tan vívidos que cada vez que lo saco a la mesa digo, ¡buah! ¡Qué chulada! Sí que es verdad que quizás es demasiado rimbombante y quizás la gente diga, ostras, es que es demasiado, demasiado colorido, pero a mí es que me flipa. Aquí os traigo este Arbórea, un juego traído por Maldito Games esto está por aquí, de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con duración de 90 a 120 minutos. Es un juego que se disfruta muchísimo, pero tengo que reconocer que su peor número de jugadores es a 2. Si vais a jugar a 2 jugadores, yo lo he jugado
¿Y qué queréis que os diga? Se queda un poquito descafeinado. ¿Por qué? Porque tenemos unos tracks y tenemos unos peregrinos que van a tener que ir moviéndose por estos árboles a lo largo de la partida, esta ramificación, y tener que irse moviendo. La magia que están subidos es como una especie de carril, como una especie de tren que se irá moviendo poquito a poco. Cuantos menos jugadores seamos, menos se van a mover estos carriles. Por lo tanto, no tiene sentido el hecho de jugarlo a pocos jugadores. A 3 es cuando empieza a explotar el juego. Y a 4, a pesar de que entre turnos se vuelve bastante pronunciado, creo que es su mejor jugador. Pero a 3 se disfruta un montón. Básicamente tendremos que ir moviéndonos e ir consiguiendo sobre todo seres mitológicos para, o guías espirituales para conseguir el máximo nivel de partida. Hay un mogollón de cosas que hacer y es un juego que es durete como el solo. Entiendo perfectamente que no se hable demasiado hoy en día de este Arbórea porque es de esos juegos de que tienes que meterle varias partidas para entender cómo funciona. Porque si al principio, si nos quedamos solo en el track de puntuación, ¿vale? O sea, en el track de recursos, pues dices, bueno, es un track compartido, que tú vas consiguiendo recursos y vas consiguiendo lo que hay entre medio de cada uno de los recursos y cuando se agota es como que se vuelve a volver pequeño y tienes que ir viendo cuándo y en qué momento tener que recolectar esos recursos. Pero es que luego le añadimos el tablero de seres de espíritus, ¿vale? Que va a ir abriéndose y que vas a tener que ir combando, sobre todo para completar el ecosistema. Y sobre todo a la hora de colocar criaturas que te den la máxima puntuación. Entonces, claro, el juego explota de una manera brutal y pasa de ser un juego que al principio dices, bueno, muevo este recurso, este mipel aquí para que salga por esta vía, me coge este recurso, pero es que luego le añadimos las criaturas y peta. Y visualmente es que el juego es tan bonito en mesa, es tan precioso y esta carátula, esta portada que tiene es tan llamativa que a nosotros nos encanta y no nos cuesta nada de sacar este Arbórea. En Arbórea lo que vamos a hacer principalmente es desarrollar ecosistemas a través de rutas compartidas, planificando acciones y recolectando recursos para mejorar nuestros tableros personales. La clave está en el uso estratégico de los meeples en tracks temporales, lo cual lo convierte en un juego exigente, original y muy calculador. A lo largo de la partida vas a tener que colocar jugadores en distintas rutas, calcular cuánto tiempo deben esperar para maximizar beneficios y utilizar bien los recursos recolectados para alimentar aldeanos y desarrollar tu red natural. Todo mientras los demás jugadores avanzan por la misma ruta y te pisan constantemente las opciones clave. Es un juego donde cada movimiento afecta no solo a tu turno actual, sino a los siguientes, y el timing lo es todo. Lo que más me ha gustado es cómo te obliga a pensar a largo plazo sin perder de vista las oportunidades inmediatas. Las partidas se sienten muy tensas, con decisiones constantes ajustadas al avance de otros jugadores y aunque al principio puede parecer algo abstracto, en cuanto entiendes el sistema de rutas y la gestión de aldeanos, te metes de lleno en la lógica del juego. Además, tiene ese punto de interacción no directa pero muy presente en el que la carrera por las mejores posiciones y mejoras mantiene la presión constante. Como punto mejorable, diría que la simbología y la sobrecarga visual pueden echar un poco para atrás en las primeras partidas, y además no lo consideramos apto para dos jugadores. No es un gran problema, pero es algo a tener en cuenta si lo vas a jugar con gente poco acostumbrada a euros duros o con muchas capas. Lo recomendaría a jugadores que ya estén familiarizados con la gestión estratégica y busquen un euro con mecánicas poco comunes y una curva de aprendizaje estimulante. Si te gustó Bitoku, Arbórea te puede encantar, porque tiene ese mismo punto de sinergia compleja, acciones encadenadas y una ambientación muy peculiar que acompaña bien a la mecánica. En definitiva, un euro sólido, distinto y con una estructura que recompensa al jugador que quiere exprimir cada turno. Si te llama por la temática o la mecánica, te va a dar partidas intensas y con muchas posibilidades. Y el siguiente que os traigo me ha sorprendido mucho porque trata justamente de todo lo contrario que estamos acostumbrados. Es decir, normalmente es como obsesiones con el final, ¿no? El final es lo que cuenta y al final, bueno, un chupito por cada vez que Enric diga al final. Venga, va. Lo que trata básicamente la búsqueda de la felicidad, un juego traído por Más que Oca de 1 a 4 jugadores para 12 años en adelante y con duración de 60 a 90 minutos. Lo que trata este juego es del camino, ¿vale? Al final moriremos todos, ¿vale? Y es inevitable, a menos de que durante este siglo pues, se invente el suelo el suelo de la inmortalidad o lo que tú quieras, pero al final el juego trata de eso mismo, de
qué tan bien has vivido durante toda la partida. Podrás enamorarte, podrás buscar trabajo, podrás estudiar, podrás intentar alcanzar metas que no os lo pondrá fácil el juego, porque al final tendremos que gestionar recursos para conseguir la mejor puntuación. Pero claro, lo que importa es llegar a viejecitos con la mejor manera de haber vivido, haber optimizado al máximo nuestros recursos, nuestros turnos y sobre todo disfrutar de ese camino. Porque muchas veces estamos obsesionados en eso, en que todo tiene que acabar de una manera diferente, todo tiene que acabar de una manera igual, pero es que a mejor vida tengamos, mayores puntos tendremos a lo largo de este juego. Es un juego que quizás el arte no es lo que más sorprenda de todo, pero cuando dejas de parte los prejuicios de... Porque yo soy el primero, que digo, ostras, si un juego me entra por la vista, es que lo tengo que jugar. Pero luego pienso, ¡buah! Es que no todo es bonito, no todo tiene que ser precioso, sino que es un juego muy llamativo a nivel mecánico. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo y al final lo que cuenta es cómo hayamos vivido en la búsqueda de la felicidad. En La búsqueda de la felicidad, publicado originalmente por Artipia Games y editado en castellano por Más que Oca, lo que vamos a hacer principalmente es vivir toda una vida desde el nacimiento hasta la muerte. Es un Eurogame de colocación de trabajadores donde cada turno representa una etapa vital. Usaremos relojes de arena, nuestro tiempo, para estudiar, trabajar, iniciar proyectos personales, comprar objetos, tener hobbies o formar pareja. El tiempo es el recurso más importante. Cada acción consume vida. Puedes centrarte en tu carrera profesional, en tus aficiones o en tu familia, pero no puedes hacerlo todo. Al final, no gana quien vive más años, sino quien muere más feliz. Lo que más me ha gustado es el concepto. Es uno de esos juegos donde el tema no está pegado. Realmente sientes que estás tomando decisiones vitales. Es muy interesante ver cómo evoluciona tu personaje. Un cirujano solitario que escribe novelas, un profesor que compite en concursos de televisión, o alguien que decide vivir sin estrés y disfrutar más del tiempo libre. Tiene bastante humor con las cartas y genera conversación en mesa. Es un juego que invita a reflexionar sobre el equilibrio, tiempo y prioridades. Ahora bien, mecánicamente es un euro medio con bastante gestión y algo de azar en el mercado de cartas. Como punto negativo, el sistema de jubilación puede sentirse forzado o algo dependiente de que aparezcan las cartas adecuadas. Además, tras varias partidas y ciertas estrategias como retrasar las relaciones o centrarse mucho en carrera, puede sentirse más eficiente que otras, y aunque es temáticamente potente, no es un euro especialmente innovador en mecánicas. Es más fuerte en concepto que en sistema. Lo recomendaría a jugadores que valoren mucho la temática y disfruten de euros de peso medio con narrativa emergente. También funciona muy bien con familias jugonas, porque da pie a conversaciones interesantes sobre decisiones vitales y gestión del tiempo. No es para quien busque una interacción directa fuerte, pero sí para quienes quieran disfrutar una experiencia diferente dentro del Eurogame. En definitiva, La búsqueda de la felicidad es un juego con una idea brillante y bastante bien ejecutada. No es perfecto, pero consigue algo poco habitual, que mientras juegas estés pensando en tu propia vida, y eso ya es mucho decir. Y vamos con el último. Tengo que reconocer que cada vez que me pongo a grabar, el palo es sacar los 10 juegos, porque búscalos entre la ludoteca, 400 juegos, a ver dónde está, dónde deja de hacer, que tenga coherencia, no repitas juegos. Y ostras, luego cuando me pongo a grabar, es que me siento como si estuviera jugando o jugando una partida a juegos de mesa. Así que nada, os traigo el último, que sería este... Kingsburg, un juego traído por Maldito Games con de 2 a 5 jugadores para 10 años en adelante y con duración de 90 a 120 minutos. Es un juego que tiene un arte un poquito antiguo para mi gusto, es decir, todo lo que sea, yo que sé, ahora que me venga Alertau, el Gran Hotel Austria, todo esto son como arte un poquito más, como más medieval para mi gusto, ¿vale? Esto es cuestión de gusto puro, porque muchas veces nos sentimos atraídos, al menos mis compañeros, en cosas como más bonitas, como más que brillen en la mesa, y este es un juego que el arte no es llamativo, pero el juego es una pasada, ¿vale? Es un juego de colocación de dados y vuestros dados serán trabajadores, y la magia que tiene, y esto es lo que más me gusta, es que puedes convertir las tiradas de dados, ¿vale? Cuanto más alto, en teoría, es como que tu trabajador será mejor, pero puedes convertir esos dados bajos, sobre S1, S2 o S3 incluso, esas tiradas pochas en algo positivo. Por lo tanto, el juego evoluciona de una manera
tan guay, y sobre todo porque vas creando tu ciudad medieval con las murallas y demás, vas viendo cómo va evolucionando todo y sobre todo vas gestionando los recursos que tienes para intentar conseguir la máxima puntuación. Pero aquí, como hay dados, obviamente la suerte es un factor bastante importante y luego también está el tema de que los jugadores van a intentar denegarte las mejores posiciones, por lo tanto cuidado porque puede poner chunga la cosa, aunque es un juego que disfrutamos muchísimo. Aquí os traigo Kingsburg para que lo disfrutéis durante una tarde o dos. En Kingsburg lo que vamos a hacer principalmente es gestionar dados como si fueran nuestros trabajadores para influir en el Consejo del Rey y obtener recursos. La clave está en cómo asignamos esos dados, ya que solo un jugador puede usar cada consejero, y eso lo convierte en cada ronda en un pequeño pulso estratégico. A lo largo de la partida tendrás que recolectar madera, piedra y oro, levantar edificios en tu provincia y al mismo tiempo preparar defensas para las invasiones que llegan cada invierno. Todo mientras intentas aprovechar bonificaciones y no quedarte atrás en el orden de turno. Es un juego donde cada decisión cuenta, porque incluso una mala tira de dados se puede convertirse en una ventaja si sabes gestionarla bien. Lo que más me ha gustado es la tensión que generan los dados. Parecen azarosos, pero en realidad la gracia está en cómo los conviertes en oportunidades. Las partidas se sienten reñidas y muy interactivas, porque todo el mundo compite por los consejeros más potentes y siempre hay esa lucha por construir primero. Además, tiene ese punto de emoción cuando llega el invierno y ves si tus soldados sobreviven o resisten a la invasión o no. Todo esto hace que cada año sea un pequeño viaje lleno de decisiones. Si tengo que decir algo mejorable, diría que la escalabilidad flojea un poco. Funciona mucho mejor a 4 o 5 jugadores, mientras que a 2 o 3 pierde parte de su chispa y hay que meter reglas especiales. Tampoco ayuda que tenga bastantes fases por año, lo que a veces corta un poco el ritmo. Lo recomendaría a jugadores que ya tengan cierta experiencia con euros clásicos y quieran probar un título que mezcla azar y gestión de forma muy elegante. Si te gustaron juegos como los viajes de Marco Polo o los castillos de Borgoña, creo que Kingsburg te puede encantar, porque fue uno de los pioneros en usar dados como trabajadores, pero con su propio carácter. En definitiva, Kingsburg es un euro clásico con muchísima personalidad, un título que abrió camino y que, gracias a su segunda edición con expansiones, tiene mucha más vida que nunca. Si te atrae por su mezcla de azar y estrategia, es un juego al que le vas a sacar muchas partidas. Y hasta aquí 10 juegos de mesa para jugar hoy si tienes toda la tarde. Ya habéis visto que son juegos muy variados, como este French Quarter, un roll and ride bastante interesante y más durete de lo que parece. Luego tenemos Brass Birmingham, bicharraco número 1 del mundo de la BGG, un juego brutal que a nosotros nos encanta. ¿Y os gusta el camino del medio? De eso de que ni ganas el primero ni queda el último el que pierde. Pues aquí tenemos Shikoku, sorprendente y muy adictivo. Arbórea, un juego que a pesar de que a 2 no funciona, hola gatito, a 2 no funciona, es un juego que a nosotros nos encanta, es una pasada y ¿qué queréis que os diga? Visualmente es precioso. Luego tenemos aquí Panam, otro juego de una producción sorprendente que a pesar de que los aviones son como de plástico, se disfruta un montón y es brutal el ver cómo intentas hacer tu aerolínea para venderla a Panam y bueno, espontáneo al volante. Venga, hombre, Ginger, tranquila. Luego tenemos aquí, por último, Time Stories, un juegazo brutal, una experiencia más que un juego, y os lo digo, que para nosotros el número 1 de los juegos tipo escape room que tenemos en Ludoteca. Otros que no han salido en la foto final, pero que también están en el vídeo, como Daitoshi, que es una pasada ver cómo funciona con los yokais y toda la gestión de energizar la ciudad, brutal. Kingsburg, perdón, que es un juego de colocación de trabajadores, pero donde los trabajadores son dados. Luego tenemos la búsqueda de la felicidad, que no importa el cómo vivir, sino al final el cuán mejor hemos vivido durante la vida. Genial y con una filosofía interna magnífica. Y luego tenemos por último Museum, que es un juego también que nos encanta y que lo disfrutamos un montón. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y si tenéis un juego de estos que digáis, buah, además de Brass Birmingham, obviamente, que es una pasada y os lo jugaríais esta tarde sí o sí. Y bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle me gusta, suscribiros, activar la campanita para futuras notificaciones y nos vemos que pronto ahora sí en Vamos a Jugar Una. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias por vernos y de corazón, gracias por estar ahí siempre.